Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Menudo Tour de Suiza femenino que se ha marcado Marlene Reusser. Creo que si nos lo hubiéramos preguntado hace un año o dos, si veíamos que esta corredora suiza iba a sacar este potencial, vamos a llamar escalador, no lo digo solo por el Tour de Suiza, sino también por la Vuelta a España, creo que nadie hubiera dicho que ahora mismo es una de las favoritas, número uno, para hacerse con el Giro de Italia Woman. A eso también me refería. No sé si la veíamos hace un año o dos como una posible favorita a un Giro de Italia, y ahora mismo yo creo que lo es después de estas carreras que está haciendo este año. Su llegada a Movistar, el dejar de tener que trabajar para otras, creo que han sido una combinación perfecta para hacer que la corredora suiza haya hecho dos pasos adelante, no uno, dos pasos adelante en su progresión como ciclista. Además ha podido ganarle a Denny Bollerin, dominadora de este tipo de carreras desde hace tiempo. Por tanto, un triunfo importante de categoría, además en su casa, que siempre sienta mejor. Os hablaré de todo lo sucedido en el Tour de Suiza femenino. Antes de ellos, alguna noticia. Hay pocas, como siempre, no se estila mucho las noticias del ciclismo femenino, pero hemos tenido la presentación del calendario World Tour femenino y también, como no, lo de las normas UCI para el ciclismo femenino. Luego repaso el resto también de las carreras que se han disputado esta semana y como siempre finalizaré con la previsión de carreras para esta semana, que también son poquitas. Por tanto, nos subimos a las bicicletas y comenzamos. Y se ha presentado el calendario World Tour femenino. La semana pasada se presentó este calendario donde todas las carreras que estaban en él en 2025 seguirán perteneciendo a él. Ahí no ha habido ningún cambio. Sí que hay una nueva incorporación, que es la de a través de Flandes, que se disputa el 1 de abril y que hasta ahora estaba registrada como una carrera Pro Series femenina y ahora será una carrera World Tour. Por tanto, la a través de Flandes, la Dors Dans Vlaanderen, será una carrera World Tour. Otro de los cambios es que el Giro de Italia femenino, el Giro de Italia Woman, pasará a disputarse del 30 de mayo al 7 de junio, justo después de la Vuelta a España femenina, la Itzulia y la Vuelta a Burgos, y dejando algo más de margen con el Tour de Francia femenino. Yo creo que está bien ese movimiento. Serán 28 carreras en 11 países, en 3 continentes, y un total de 77 días de competición tendrá este calendario World Tour femenino. También informa la UCI que en cuanto a las medidas para promover el desarrollo continuo del ciclismo femenino, el Comité de Gestión de la UCI aprobó un aumento significativo del 20% en la asignación por participación que pagan los organizadores a eventos de la UCI World Tour. Que pagan los organizadores de eventos del Carreras World Tour a los equipos World Tour. Además, también se ha incrementado el número de habitaciones pagadas por organizadores de carrera para etapas de la UCI World Tour. Bueno, son pequeñas cosas que se van consiguiendo para intentar, yo creo que armonizar un poco más y que tenga mucha más calidad el ciclismo femenino. También se cambiará la asignación de puntos UCI para las carreras World Tour femeninas y se asimilará al del circuito masculino. Y fijaros que ni siquiera me había dado cuenta, y es verdad que hay una diferencia entre uno y otro y ahora mismo eso cambiará. También se prevé que en 2027 los equipos recibirán puntos por sus corredoras que participen en otras disciplinas y no solo en carretera, por ejemplo en pista, en mountain bike, en ciclocross, pero todavía no se ha desarrollado la norma. Hablando de normas, tenemos las normas de la UCI que son para todos. Supongo que estáis al caso de los cambios en la norma UCI, como el tema de los cascos, que no se podrá llevar el de contrarreloj en ruta, o el de la llanta, con un ancho máximo permitido para las horquillas de las bicicletas de 115 milímetros delante y 145 milímetros detrás, o la profundidad de la llanta de 65 milímetros en carretera. Para el ciclismo femenino, la que podría tener más impacto es la última que os comentaré, y es el tema de los manillares. La UCI ha decidido fijar un ancho mínimo obligatorio de 400 milímetros para carretera y ciclocross, medido de extremo a extremo con un mínimo de 320 milímetros entre las manetas de los frenos. La medida busca estandarizar un componente clave del control de la bicicleta, que podría causar más dolores de cabeza
en el ciclismo femenino, donde muchas corredoras, por su complexión, optan por manillares más estrechos. Los fabricantes tendrán, por tanto, que adaptarse rápidamente para ofrecer productos reglamentarios sin comprometer la ergonomía. Yo creo que vamos a ver qué impacto tendrá esto, sobre todo lo que se suele decir, ¿no? Que si estás acostumbrado a un manillar pequeño, vamos a ver ahora cuando el manillar sea un poquito más grande. Y ya veis que hay pocas noticias. Con esto cerramos las noticias de actualidad. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que hay tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Estamos ya en el Tour de Suiza Women, carrera World Tour, como sabéis. Y la primera etapa yo creo que no sé si esperábamos que fuera tan rompedora y tan decisiva como lo fue. Porque ya subiendo el Dunes Plus, que es un puerto importante, ahí hubo ya cosas positivas y otras que gustaron menos. Por ejemplo, las que gustaron menos, ver a Neve Bradbury y a Gaia Realini, que no pueden seguir el ritmo de las mejores, sobre todo en el caso de la primera. La segunda ya veíamos que durante la temporada le estaba costando y es una lástima no poder verla en su mejor versión, pero sí que yo esperaba que Neve Bradbury estuviera un poquito mejor, sobre todo de cara a la presentación del Giro de Italia, pero la verdad es que aquí se quedó demasiado pronto y para mí me supuso una pequeña decepción. No sé si está enferma, no sé si le pasa algo o simplemente es que el punto de forma no es el adecuado. Y las buenas, pues ver a Sara Gigante atacando por delante, acelerando el grupo, provocando la selección subiendo. Luego sí que es verdad que le faltó un poquito más a Sara para acabar de estar delante, pero bueno, ahí estuvo en alguna que otra etapa más, haciéndose trabajo y luchando por el premio de la montaña. Al final fueron 6 corredoras las que aguantaron delante ese primer día y tuvimos a las corredoras del AGS Insurance, Sara Gigante y USA Sigar. También estaba Marlene Reusser, Denny Bollerin, Mien Fischer-Black y Kassiane Diadoma. Ya en esa primera etapa estábamos viendo las que serían protagonistas casi de toda la carrera, sobre todo las 4 últimas. A 63 kilómetros bajando es cuando Marlene Reusser ataca y se va. Es una bajada. Reaccionará Denny Bollerin y la atrapará a 57 kilómetros de meta. Y luego Pogačar se queja de que la atacan bajando. Y aquí Marlene Reusser la verdad es que lo hizo muy bien. A partir de ese momento, buen entendimiento entre las dos, que vaya, para atraparlas a relevos y al final llegarían, pues eso, con 2.17 y jugando, cuando quedaba un kilómetro más o menos, tenían 2 minutos 17 y entre que jugaron al gato y al ratón entre una y la otra, que eso ha pasado también mucho durante toda la carrera, Reusser mirando a Bollerin mirando a Reusser a ver quién tiraba de quién, al final le bajaron la diferencia a 1.43, que tampoco estaba nada mal para la primera etapa. ¿Cómo acabó la resolución? Pues se lanzará el sprint a unos 300 metros y será Bollerin la que iniciará ese sprint. Parece que Reusser no la puede superar, pero cuando faltan 50 metros lo consigue y se hace con la victoria. La verdad es que fue bonito el sprint entre las dos corredoras. Estábamos ya en la segunda etapa, llegaría aquel día la escapada y una escapada con Amber Krank, que es de nuevo victoria para FDG, primera victoria del año para la corredora. Y curioso que en 2023 consiguió una, en 2024 consiguió otra y ahora tiene una en 2025. Gran corredora buscando escapadas, muy buena para ataques en los últimos kilómetros, muchas veces sin suerte suerte de las ganadoras, que se suele decir. Al final de la etapa ella dijo que había sido una victoria muy especial porque le cuesta mucho ganar y al final, pues mira, lo consiguió, aprovechó su oportunidad y que se sentía muy contenta por ello. Casi a 2 minutos llegaría Marta Larch.
Y por detrás se disputaría por la pelea de la general. Esta vez la animadora fue Kasia Niewiadoma. Buenas noticias, verla así también de cara al Tour de Francia. A mí me ha dado unas sensaciones muy buenas, Kasia Niewiadoma. No como el resto de la temporada, que la verdad es que había estado muy gris. Y en la última cota del día, Kasia primero puso ritmo, seleccionó y luego atacó para irse en solitario. Como es normal, no la dejaron demasiado tiempo. En la bajada, de nuevo, hubo un ataque de Mavi García. Qué bonito es verla a este nivel, a esta altura de la temporada, a la que se uniría Elisha Bey, que en estas escaramuzas la verdad es que una de las mejores corredoras para este tipo de finales de etapa, y las tres se entenderían y podrían llegar a meta con 30 segundos sobre Marlene Reusser y Denis Bollerin. Como curiosidad, Bollerin le danza el sprint a Reusser a falta de 100 metros y de nuevo la suiza la supera con facilidad. Yo no sé si eso fue también una cuestión psicológica de Reusser, de pasarla, de decirle estoy más fuerte que tú. Es decir, yo creo que también ahí lo hizo bien Reusser, minando un poquito la moral de Bollerin. Y la tercera etapa. Solo 2 kilómetros después de darse la salida, Kristin Fauner se escapa en solitario. La aventura le duró hasta 34 kilómetros para el final. Antes, interesante pelea entre Denis Bollerin y Marlene Reusser por los sprint bonificados. Lucharon en 2 y al final Bollerin se llevó 3 segundos y Reusser 2 segundos, con lo que la diferencia en la general, que antes no lo había dicho, había sido de 4 segundos, pues ahora se quedaría en 3 segundos. Luego también hubo un intento de Kasia Niewiadoma, de Cherbaul, de Finn Fischer-Black, pero no duró mucho. La verdad es que estuvieron muy combativas las corredoras. Y a 3,7 kilómetros para el final, Mavi García se cae, se levanta rápido y parece un milagro que pudiera entrar en el grupo, aunque con algo de ayuda de su coche de equipo. La verdad es que hubiera sido una lástima que perdiera su buena posición en la general por esta caída. Estaba haciendo, o está y acabó haciendo, un muy buen Tour de Suiza. ¿Y la victoria de etapa? Pues ya os comenté en la previa que era un día para sprinters, para corredoras rápidas, y así fue. Ganó Elisa Balsamo, pero se tuvo que recurrir a la photo finish para decidirlo con Misha Bredewolf, que acabó segunda. Quedaba la última etapa, la cuarta etapa, está todo por decidir y de nuevo batalla en los bonus. Esta vez sí, Bollerin consigue pasar 2 segundos para Bollerin, 1 para Reusser y la cosa se quedaba en 2 segundos. Después de eso, se llegó el momento importante cuando se tenía que subir la cota de Michel Reus, que estaba más o menos a unos 19 kilómetros de la llegada. Os recuerdo que eran 3,8 kilómetros al 9,1%. Y Marlene Reusser, valiente y confiada desde el inicio de la subida, poniendo el ritmo y seleccionando el grupo. El grupo se quedaría reducido a 8 unidades casi de inicio y seguiría seleccionándose con el ritmo sin pausa de Reusser. Casi en la cima ya solo estarían Reusser, Bollerin, Niewiadoma y Fischer-Black. De nuevo las 4 corredoras que han demostrado están más en forma estos días. Pues eso, justo antes de coronar, Reusser hace un parón y pueden llegar Sara Gigante, Usa Sigard, Yara Castellín, Marion Brunel y Cédric Cherbaul, que también ya veis que son los nombres que más o menos se van repitiendo. Y a 300 metros para coronar, acelerón de Niewiadoma y de nuevo se quedan las 4 delante. En la bajada, otra vez de nuevo en la bajada, Niewiadoma y Fischer-Black intentan irse y Reusser juega con Bollerin obligándola a perseguir. Lo mismo que os decía antes, una le mira a la otra, Reusser sobre todo se hace así como yo no tengo que por qué estar tirando y al final obliga a Bollerin a tirar. Consiguen reagruparse y a 11 kilómetros de nuevo arreón de Niewiadoma, de nuevo en una bajada y ya sabemos lo bien que baja la polaca y es Bollerin la que persigue con Reusser a rueda y Fischer-Black que pierde un poco la estela. Claro, pesa un poquito menos que las demás y como pierda la rueda le corta el aire y luego le cuesta muchísimo recuperar esa distancia. Es a 9,5 kilómetros para el final, aún sin conectar Bollerin con Niewiadoma, el momento que elige Reusser para irse en solitario. Están pasando una pequeña cota no puntuable de 700 metros al 8,2%. Otra vez, yo creo que Reusser muy inteligente en esta acción que hace. Y nada, ataca, consigue llegar a Niewiadoma y la supera. Ya no conseguirán atraparla y cerrará a lo grande su victoria, su segunda victoria en el Tour de Suiza femenino, con otra victoria de etapa y certificando que ha sido sin duda la más fuerte de la carrera. Se lleva la etapa con 28 segundos sobre Niewiadoma y Bollerin, 41 sobre Cherbaul, 1,11 sobre Castellán, Fischer-Black y Sigard. La general, ¿cómo quedaría? Con Reusser primera, a 36 segundos Bollerin, a 1,56 Niewiadoma, a 3,25 Fischer-Black y Sigard. La verdad es que
Buen rendimiento también de Usar Sigar, aunque son 3 minutos 25, pero ha estado ahí, un pasito yo creo más adelante que otras veces. A ver, no es la primera vez que Reuser gana a Vollering en una vuelta por etapas, pero sí es la primera vez que lo hace en las condiciones que lo ha hecho, siendo cada una responsable de sus actos y no con cierta tolerancia, como había pasado por ser compañeras de equipo. Una victoria, la de Reuser, que certifica una vez más los 2 pasos adelante que ha hecho la corredora este año y que la pone, como decía, en la pole por la victoria del Giro de Italia Woman, que ya os dije que el equipo había manifestado que era el objetivo principal de la Suiza este año. Habían dicho que era ese el objetivo. No era la Vuelta a España, no era el Tour de Francia, sino era el Giro de Italia Woman. Sí que estará en el Tour, pero ya veremos con qué cansancio en las piernas llegará. Y también, al final también son otro tipo de subidas, aunque en la Vuelta a España no se quedó muy atrás con Vollering en las subidas largas. Pinta divertido tanto una carrera como la otra, y me gusta que no haya sobre todo hegemonías en el ciclismo, que no sea tan previsible, que sucedan cosas como las que hemos visto en este Tour de Suiza Woman, donde esperábamos que Denny Vollering se llevara una nueva victoria. Reuser, ¿qué dijo después de ganar? Que ha tenido confianza toda la semana y es lo que esperábamos. Además, hoy he logrado mantener un buen ritmo. Ahora vamos al Giro, donde tengo grandes ambiciones. El Tour me viene bien este año, con una contrarreloj al principio y también algunas etapas difíciles con desnivel. Espero ganar, por supuesto. Está hablando del Giro y del Tour, pero nunca se sabe si irán las cosas, cómo irán las cosas en el ciclismo. La verdad es que también, siempre hay que tener un punto de precaución. Y con respecto a Denny Vollering, pues está claro que no ha sido la corredora demoledora de otras ocasiones, en donde en terrenos como el que hemos visitado, el Tour de Suiza, no tenía rival. Lo hacía fácil y ganaba, y podemos decir que también lo hacía muy fácil lo de ganar. Pero se ha encontrado con una Reuser 2.0 que le ha sobrevolado por encima en cada una de las ocasiones que se han tenido que enfrentar en estos 4 días, a excepción de algún sprint por los bonus que Vollering ha podido ganar. Poco bagaje para la gran corredora que es. Tampoco deberíamos estar más alarmados. Queda bastante todavía, un poco para el Tour. Seguro que algún entreno a una altura más tendrá para afinar la puesta a punto. Ella no irá al Giro de Italia y en ese sentido podrá entrenar con calma para llegar en las mejores condiciones. Su director de equipo, se le ha criticado un poco diciendo que a lo mejor venía un poco tufada. Vollering, que le habían cargado demasiado el calendario. Él se ha defendido diciendo que no, que eso lo habían estudiado, que había tenido suficiente tiempo de descanso entre una carrera y la otra, y que tampoco hay que ser tan alarmistas porque, han sido 36 segundos. Eso me ha hecho gracia lo del tiempo, porque claro, 36 segundos no son nada, pero es la forma con que los ha perdido. Sobre todo en el último día. Yo creo que el último día ha sido el definitivo, ¿no? Para decir, oye, aquí ha habido un paso más que otro adelante. Y nada, también ha dicho eso, ¿no? Que ahora la mandarán para casa para que pueda descansar y luego ya entreno de altura, ya por el Tour de Francia, que quieren ganarlo, que para eso lo han fichado, ¿no? FDG, equipo francés. Tienen la corredora en principio número 1 para este tipo de carreras y vamos a ver qué tal les sale. Y Denny Vollering, ¿qué dijo al final de esta etapa? Dice, sabía que habría un golpe como el que he recibido. No me sentí nada bien desde el principio de la carrera. Quizás sea un virus o algo así. Estoy completamente agotada y ahora mismo quiero ir a dormir. Darme la oportunidad de recuperarme para parecer que no ha sido demasiado. No siempre puedo ser buena. He ganado mucho este año, pero en los últimos días me pasé de la raya. Cada vez que intentaba acelerar me costaba mucho, aunque normalmente me recupero rápido. Desde el principio de esta carrera no me sentí bien. Di lo mejor de mí cada día y normalmente me recupero rápido, pero aquí seguí sufriendo en cuanto tuve que esforzarme un poco más. Creo que podría haber tenido un virus en el cuerpo porque mi compañera de habitación, Elisha Bey, también sufrió mucho hoy. Supongo que podría ser, si lo dice ella, pero también tengo esa sensación que siempre que tiene una derrota, siempre hay una explicación para justificar que no ha podido ganar. También me da esa sensación. Habrá que seguir la evolución de la corredora y ver qué continúa explicando, porque ya vimos también después de su derrota del Tour de Francia del año pasado que luego hubo una explicación de la historia por etapas, por fascículos, y nada, veremos a ver qué tal llega al Tour de Francia. Si queréis comentamos un par de corredoras más después de todo esto, por ejemplo Kasen Emiadoma, yo creo que ya lo he dicho antes, buenas noticias verla de nuevo delante, activa, como suele ser cuando está bien. Ya os había comentado en la previa que llevaba un año muy gris y que estaba llegando el Tour y que se tenía que comenzar a poner las pilas, y yo creo que la hemos visto ponerse las pilas
y ahora que volverá a entrenar otra vez en altura, la verdad es que yo creo que pinta bien también para el Tour. Y Mian Fisher Black ha tenido momentos muy buenos, pero otros donde quizás ha pagado el esfuerzo de seguir a los mejores. No sé si en la última etapa también. Yo creo que esa bajada, lo que he contado antes, tiene que tener mucha precaución Mian Fisher Black para no quedarse. Pero sigue dando pasos adelante en ese proceso de ser líder de un equipo única. Yo creo que la temporada es, yo digo de momento notable, por no decir excelente, la que está haciendo Mian Fisher Black con todo lo que le habían pedido. Y podríamos seguir hablando de corredoras, pero creo que con todo esto hemos hecho un buen repaso de la carrera. Estamos ya en las otras carreras y la primera que quiero comentar es el Tour Femenino Internacional des Pyrénées, que es una carrera 2.1 y la primera etapa se la llevó Ali Wollaston, volviendo a demostrar el buen punto de forma que tiene y se llevó la etapa, como no, al sprint. La segunda etapa, que en principio era la decisiva, con llegada al Col de Sulord, 7,3 kilómetros al 8,3%, un exigente final, solo al alcance de las mejores escaladoras presentes en la carrera, como así fue. El año pasado, recordaréis, con una configuración similar de carrera, pero el final fue en el Aubisque. Usoa Ostolaza consiguió una meritoria victoria que la llevaría a conseguir la general de esta carrera. Parecía complicado que pudiera repetirlo, ya que no era una desconocida, pero lo logró de nuevo. La corredora del Laboral Cucha volvió a ser la mejor entre la niebla que cubría el final de etapa, además de encontrarse con ovejas cruzando la carretera. Todo ello hizo que la victoria fuera más épica, además con corredoras muy en forma como Valentina Cavalar, que lo intentó a 3 kilómetros del final, puso ritmo y seleccionó el grupo de forma casi definitiva. Solo Usoa, Nadine Gotova, que también venía de hacer buenas carreras en los últimos días, y la escaladora francesa, que se está también dejando bien, Ségolène Thomas, fueron las únicas que aguantaron el ritmo de Cavalar. Ya dentro del último kilómetro es cuando Usoa hace su ataque definitivo, que la llevará a ganar la etapa con 16 segundos sobre Gotova, 19 sobre Thomas y 32 sobre Cavalar. Era su sexta victoria profesional y hay que pensar que el año pasado, cuando ganó en el Aubisque, sería la primera. Por tanto, en un año, si sumamos la general que ganará al final, que ganaría al día siguiente, pues llevará 7 carreras ganadas. Creo que un salto más que evidente en su progresión. Y la tercera etapa, aún no estaba todo decidido, pues quedaba una etapa peligrosa, como siempre son las llegadas a Po, y el equipo Laboral Cucha tuvo que trabajar mucho para controlar la carrera. Al final, Brody Chapman se pudo hacer con la etapa, primera victoria del año, si no contamos con el Nacional de Crono, y Usoa Ostolaza pudo llegar segunda, es decir, que aún pudo atacar al final a 55 segundos, certificando la victoria en la general. ¿Cómo quedaría la general? Pues Usoa Ostolaza con Nadia Gontova segunda, Valentina Cavalar tercera, que adelantaría en la última etapa a Ségolène Thomas, que acabaría apuntar el quinto puesto y las buenas prestaciones de Paula Blasi, qué evolución está haciendo esta corredora durante todo el año, y yo creo que queda muy poquito. Ya está dando que hablar, pero queda muy poquito para que la veamos conseguir más victorias con regularidad. ¿Qué dijo Usoa Ostolaza al final de la carrera? Que estoy muy feliz y orgullosa de mis compañeras porque han trabajado duro por mí y por todo el equipo. Solo puedo darles las gracias. Ahora puedo decir que esta es mi carrera favorita. Sin duda volveré el próximo año. Estoy contenta con mi rendimiento después de haber entrenado en Sierra Nevada. Pienso que estoy en una buena condición. Y luego hablaba de que tenía que ir a correr el Giro de Italia y el Tour de Francia. Vamos a ver si allí puede intentar hacer un top 10, que estaría súper bien. Y también tuvimos el sábado a través de Hagelands 1.1, victoria para Lorena Vives, y eso que llegó a la meta con la bicicleta de Bárbara Guarisi, más pequeña que la suya, ya que pinchó en el penúltimo paso por la subida, ya sabéis, la subida empedrada de la Citel de Dries. Le ganó a Flor Mors, que está haciendo, está en su mejor momento. Yo creo que así como ciclista lo está haciendo muy bien en los últimos días. Y tercera quedaría Millie Krause del Alpecin, que también están en una buena racha de posiciones. Y una imagen curiosa quería explicaros, y nos llega desde la Vuelta a Colombia femenina. Sucedió en la segunda etapa con la llegada al Alto de la Línea, conocidísimo puerto en Colombia, que llega hasta los 3.259 metros de altura. Pues bien, se informó que la organización había visto un perro iniciando la subida al puerto al lado del pelotón a 25 kilómetros de meta,
y que llegó a la meta, es decir, subió los 25 kilómetros el perro y llegó a la meta en la 13ª posición a 4 minutos de la ganadora. Si buscáis las imágenes las encontraréis del perro llegando a meta. La verdad es que no sé qué le entraría al perro para seguir a todas las corredoras y llegar después de 25 kilómetros arriba de todo y, como digo, solo a 4 minutos de la ganadora. Por cierto, la victoria final en la carrera fue para Diana Peñuela, que ya lo había hecho en 2022, y a sus 38 años parece que este año está con un punto de más y que le permite ser dominadora como mínimo del circuito colombiano. Y estamos ya con las carreras de esta semana y tenemos, pues nada, el día 21, el Copenhagen Sprint, que es una carrera nueva, es una carrera World Tour, tendrá 155 kilómetros y, como dice el nombre, será una carrera que se resolverá al sprint, porque no he visto que tuviera ninguna dificultad significativa. Hay una buena nómina de sprinters, como no puede ser de otra manera, y más siendo una carrera World Tour. Y nada, luego la siguiente semana llegan la mayoría de los nacionales. ¿Qué pasa con todo eso? Pues que os podéis imaginar que con solo una carrera en el programa de la semana, pues no habrá en ruta ellas la semana que viene. Creo que ya os emplazaré a la previa del Giro de Italia Woman, que se inicia el 6 de junio. Espero poder compartirlo con todos vosotros, con todas vosotras, como muy tarde el 5 de junio. Así que hasta ese momento no creo que nos volvamos a escuchar hablando de ciclismo femenino. Y con esta indicación llegamos al final de este capítulo, de este episodio. Espero, como siempre, que os haya servido para estar al día del ciclismo femenino, que esa es la idea. Si es así, no os olvidéis de darle al like, se agradece y además da mucha difusión al contenido porque otros llegan por detrás y ven que es un buen contenido. Pues nada, hasta la próxima entrega, sed felices, disfrutad del ciclismo femenino. Chao, chao.